Hola, muy buenas tardes a todos. El Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada Hermes les da la bienvenida a su curso denominado La pena negociada en el procedimiento abreviado, a cargo del maestro Edgar Ramírez Valdés. Maestro Edgar, muy buenas tardes, sea usted bienvenido. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Nos encontramos Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Si me permite agregar una pequeña de su persona. Adelante, gracias. Gracias, maestro. Bien, como breve reseña de nuestro ponente, les comentaré que es licenciado en Derecho por la Universidad de Ixtlahuacán, escuela incorporada a la Universidad Autónoma del Estado de México. Cuenta con una maestría en Derecho con área terminal en Justicia Constitucional por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México, con cargo de técnico judicial en el periodo del 2012 a 2019. Es profesor de asignatura en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México de 2016 a la actualidad y profesor de la licenciatura en Derecho en la Universidad Unitec. Bien, sin más preámbulo, maestro, lo dejo con su amable auditorio. Adelante, maestro. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Vamos a compartir el día de hoy una pequeña clase sobre un tema muy interesante. Me voy a permitir compartir la pantalla correspondiente para que todos puedan visualizar una pequeña presentación que preparé con motivo de la clase del día de hoy. Me dicen también, por favor, que si se escucha y se visualiza de manera adecuada, que no haya ningún problema. Se visualiza correctamente, maestro. Perfecto, muchas gracias. Muy bien, pues como ya lo mencionaron, el tema que vamos a abordar el día de hoy es la pena negociada en el procedimiento abreviado. Primeramente que nada, pues señalar que el procedimiento abreviado pues es una salida anticipada al procedimiento penal, reflejada obviamente en lo que es nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, pero también en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El procedimiento abreviado como tal nace a partir de la reforma en materia de derecho penal y seguridad pública del 18 de junio del año 2008, donde se transformó todo el sistema penal mexicano, que teníamos prácticamente un sistema mixto, un sistema inquisitivo, y se transforma a lo que es un sistema penal acusatorio y oral. A partir de ese momento nace lo que es la figura del llamado procedimiento abreviado. Pero nos vamos a preguntar, pues, ¿qué es el procedimiento abreviado? En primer lugar, pues vamos a verificar algunos conceptos de lo que es procedimiento abreviado, vamos a verificar también el fundamento constitucional y legal del propio procedimiento abreviado. Traigo aquí algunos conceptos de algunos doctrinarios que nos hablan del concepto de procedimiento abreviado. Antes de hablar del procedimiento abreviado, creo que tenemos que entender qué es el procedimiento abreviado. Vamos a ver un pequeño concepto del que nos habla Miguel Ángel Ruiz Sánchez. Nos dice que el procedimiento abreviado en México es una forma de obtener una sentencia definitiva en poco tiempo, reduciendo los términos y plazos previstos para el proceso ordinario, procedente ante el juez de control por solicitud del Ministerio Público, siempre que se encuentre debidamente garantizada la reparación de los daños y lo consienta el imputado, admitiendo su responsabilidad en el delito que se le atribuye. Ese es un primer concepto y como podemos abordar de este mismo concepto, pues nos va a revelar lo que son diversas excepciones referentemente a lo que es este concepto como tal. También vamos a ver ahorita más adelante el concepto constitucional. Sin embargo, de este concepto podemos advertir que estamos hablando que va a ser un procedimiento donde se va a obtener una sentencia de carácter definitiva. ¿Dónde vamos a encontrar sentencias de carácter definitivo? Pues en primer lugar, el único que puede emitir sentencias es el juez penal, en este caso, en materia penal, y el juez de control.
Recordemos que en el proceso penal acusatorio existen tres jueces diversos que van a intervenir en las diversas etapas del proceso penal. Uno lo es el juez de control, dos, el juez de tribunal de enjuiciamiento, juez de enjuiciamiento, y tres, el juez de ejecución de sentencia. Cuando hablamos de un procedimiento ordinario, pues estamos hablando desde el momento que se va a iniciar un procedimiento con una denuncia, con una querella, y hasta el momento en que se va a dictar una sentencia que puede ser condenatoria o que puede ser de absolución. Pero para ello, pues, debe de desahogarse todas las etapas previas a un juicio oral. Aquí quiero recordarles rápidamente, el proceso penal acusatorio se va a dividir en tres etapas fundamentales. La primera etapa que es conocida como la etapa de investigación, la segunda etapa es la etapa intermedia y la tercera es la etapa de juicio. En el procedimiento abreviado tendríamos que ubicarnos que vamos prácticamente a poder hacer uso de este procedimiento hasta antes de que se dicte una resolución por parte del juez de control, que lo conocemos como el auto de apertura a juicio oral. Y ese auto de apertura a juicio oral se da durante lo que es el desahogo de la audiencia intermedia. Por lo cual, vamos a abarcar audiencia inicial, que viene durante la etapa de investigación inicial, investigación complementaria. Aquí también quiero señalar que la etapa de investigación se divide en lo que es esta etapa de investigación inicial y la etapa de investigación complementaria, para posteriormente llegar a lo que es la etapa intermedia. Pero bueno, eso vamos a seguir hablando un poco más adelante cuando veamos la tramitación del procedimiento. Ahora continúo con lo que son los conceptos del procedimiento abreviado. Ya pudimos advertir que este concepto pues van a ser, a partir de lo que es una forma de obtener una sentencia definitiva en poco tiempo. Quiere decir que no necesitamos llegar a desahogar todo en juicio oral para que el juez, en este caso el juez de enjuiciamiento, pues dicte lo que es una sentencia definitiva, sino que se puede solicitar este procedimiento abreviado durante la etapa de investigación complementaria, etapa intermedia, y se podrá llevar a cabo la tramitación del mismo. Vamos a verificarlo también más adelante. Ahora bien, también nos habla de características importantes que es procedente del juez de control y siempre y cuando se encuentre debidamente garantizada la reparación del daño a favor de la víctima. Y obviamente exista un consentimiento de la persona que es considerada con el carácter de imputado, donde tendrá que admitir su responsabilidad en el delito que se le atribuye. Hay otro concepto que quiero analizar, es propiamente del doctor Manuel Valadez Díaz, que nos dice que el procedimiento abreviado es un instrumento procesal de gran utilidad y eficacia para la economía de recursos humanos y materiales, tanto del órgano jurisdiccional como del Ministerio Público, de la víctima u ofendido, como del imputado y su defensa, pues mediante su aplicación resulta posible lo que es la terminación rápida de las causas penales, esto mediante la verificación de los requisitos procesales exigidos para ello, y el dictado obviamente de una sentencia que será de condena respecto del imputado, de tal suerte que el Ministerio Público logra que el imputado sea condenado por haber cometido un delito y en consecuencia se haga merecedor de lo que va a ser una pena. Otro concepto del doctor José Daniel Hidalgo Murillo nos dice que en este procedimiento se resuelve el conflicto porque, en primer lugar, exige lo que es la reparación del daño, ello a favor de la víctima o ofendido. En segundo lugar, permite que el imputado confiese hechos y admita las sanciones adecuadas al principio de proporcionalidad. Y en tercer lugar, es un modo de restar trabajo a lo que son los jueces de juicio oral y los jueces de enjuiciamiento, despresurizando lo que es el sistema de justicia penal. Y en cuarto lugar, facilita lo que es el reconocimiento de cargos del imputado, adecuando su conducta a la realización del bien común. Como podemos advertir, pues son cuatro puntos trascendentales que también, de cierta manera, los conceptos anteriores también verifican estas circunstancias dentro del concepto de procedimiento abreviado. Un concepto más, se trata de un juicio llevado con mayor velocidad, en el que las partes que conforman obviamente el proceso penal
se encuentran de acuerdo en sujetarse a las reglas de aplicación y substanciación de este procedimiento, ya que se encuentran satisfechos los requisitos señalados por la ley. Aquí habrá que señalar únicamente quienes tienen el carácter de parte en un proceso penal acusatorio. Tenemos que los únicos que tienen carácter de parte son, en primer lugar, pues sería la víctima o ofendido, el Ministerio Público y el asesor jurídico, y de igual manera el imputado y su defensor. ¿Ok? Son las 5 partes que van a intervenir en un proceso penal. Obviamente el juez, pero el juez es el director del proceso como tal y es quien va a resolverlo conducente. Ahora, del procedimiento abreviado creo que podemos advertir que es un procedimiento novedoso, es una forma de terminación anticipada, es decir, no necesitamos agotar o llegar a lo que es una sentencia en un procedimiento ordinario. Un procedimiento ordinario, como ya lo comenté, es desahogar todo el juicio oral, es decir, yo como Ministerio Público, yo como defensa, voy a presentar a todos mis órganos de prueba que me fueron admitidos en la etapa intermedia, en la audiencia intermedia, y que fueron plasmados en un auto de apertura a juicio oral. Voy a llegar con el juez de enjuiciamiento, con el juez del tribunal de enjuiciamiento, y voy, obviamente, a desahogar a todos los órganos de prueba ante la presencia del juez de control, para que el juez de control los valore de manera libre y lógica, y al final de cuentas pueda emitir una resolución definitiva, ya sea de carácter condenatorio o de carácter absoluto. Muy bien, eso nos queda claro. Aquí la cuestión es que el imputado también va a tener un reconocimiento, va a hacer un reconocimiento sobre los hechos que le atribuye el Ministerio Público. Pero también no debemos pasar desapercibido que la parte imputada pues también va a obtener un pequeño beneficio por cuanto hace a que se le va a imponer las penas mínimas del delito por el cual se le haya formulado una imputación. E incluso bajo los supuestos establecidos por la ley, que estaremos analizando un poco más adelante, pues se le podrá reducir la pena hasta en una mitad, hasta en un tercio de la pena mínima. Ahora bien, pues vamos a ver cuál es ese fundamento constitucional del procedimiento abreviado. Tenemos que el fundamento constitucional lo vamos a encontrar a partir del artículo 20 constitucional. ¿Qué nos dice el artículo 20 constitucional? En primer lugar, el artículo 20 nos refiere que el proceso penal será acusatorio y oral, y se va a regir por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Y el primer apartado, que es el inciso A, nos habla de los llamados principios generales del proceso penal acusatorio. Entre estos principios, pues obviamente hay diversas fracciones, pero a nosotros nos va a interesar el contenido de lo que es la fracción número 7. La fracción número 7 que nos establece el fundamento de lo que es el procedimiento abreviado. ¿Por qué? Porque vamos a su contenido literal. La fracción séptima del apartado A nos habla que una vez iniciado el proceso penal, siempre y cuando no exista oposición del inculpado, se podrá decretar su terminación anticipada en los supuestos y bajo las modalidades que determine la ley. Si el imputado reconoce ante la autoridad judicial voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias su participación en el delito y existen medios de convicción suficientes para corroborar la imputación, el juez citará audiencia de sentencia. La ley establecerá lo que son los beneficios que se podrán otorgar al inculpado cuando acepte su responsabilidad. Aquí vamos a encontrar el concepto de procedimiento abreviado, pero visto desde la forma de una terminación anticipada. Es cierto, en lo que es nuestro nuevo proceso penal acusatorio, el procedimiento abreviado llega como una terminación anticipada. Aquí también debemos distinguir que existen las llamadas soluciones alternas al procedimiento. ¿Cuáles son las soluciones alternas al procedimiento penal? Son el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional del proceso. Entonces, no debemos confundir entre una solución alterna al procedimiento y una terminación anticipada. Ambas tienen como finalidad, sí, terminar el procedimiento ordinario de una manera más pronta, sin necesidad de agotar un juicio oral. Estamos de acuerdo en eso. La diferencia está en que las soluciones alternas pues buscan resolver una controversia sin necesidad de que se dicte una sentencia. Y en el procedimiento abreviado
se tiene que dictar a fuerza una sentencia por parte del juez de control. Y en las soluciones alternas no se dicta una sentencia, sino se dicta un auto que conocemos como auto de sobreseimiento cuando llegan a la celebración de un acuerdo reparatorio entre la víctima e inculpado, pues la consecuencia va a ser que el juez de control dicte un auto de sobreseimiento que tiene las consecuencias de una sentencia absolutoria, pero al final de cuentas es una resolución, es un auto. Y no está sentenciando a nadie, sino simple y sencillamente está emitiendo un pronunciamiento judicial. A diferencia que en el procedimiento abreviado como terminación anticipada, sí hay una resolución judicial que pone fin al proceso y esta resolución es definitiva. ¿Ok? Entonces, aquí encontramos este fundamento constitucional del procedimiento abreviado como una salida de terminación anticipada. Y cabe recordar, dentro de lo que son el objeto principal del proceso penal acusatorio, pues recordemos que va a ser siempre el esclarecimiento de los hechos que son considerados como delitos. De igual manera, se busca proteger a la persona que es inocente. De igual manera, se busca que la persona que haya cometido un delito, pues se le imponga una pena, que no quede impune. Y de igual manera, se busca que se le repare el daño a la víctima o ofendido por el delito ocasionado donde hubo una transgresión directa a un bien jurídico tutelado por la ley hacia esa persona. ¿Ok? Ahora, también pues vamos a encontrar lo que es el fundamento legal de lo que es el procedimiento abreviado que viene inmerso en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Aquí vamos directamente al capítulo número 4, que nos habla del procedimiento abreviado. Son el artículo 201 al artículo 207. Aquí es donde vamos a verificar la procedencia de la tramitación de un procedimiento abreviado y bajo qué supuestos nos vamos a encontrar en este procedimiento. ¿Cuáles son entonces estos supuestos de procedencia del procedimiento abreviado? Nos vamos directamente al artículo 201 del Código Nacional de Procedimientos Penales y nos habla que son los requisitos de procedencia y verificación del juez para efecto de que pueda aperturar un procedimiento abreviado. Aquí quiero señalar, en primer lugar, el juez de control, al momento que se hace una solicitud de procedimiento abreviado, pues lo primero que va a realizar es que se cumplan con todos los requisitos que marca el Código Nacional. Si no se cumple con algún requisito marcado en el artículo 201, pues no sería viable que se pueda llevar a cabo la tramitación de un procedimiento abreviado. Por eso, nosotros en la práctica le conocemos como la apertura del procedimiento abreviado. Primeramente que nada, el juez de control tiene que aperturar a trámite el procedimiento abreviado. Pero para que pueda aperturar a trámite dicho procedimiento, pues tienen que ocurrir las siguientes circunstancias. Como bien lo refiere el artículo 201, nos dice que para autorizar el procedimiento abreviado, el juez de control tendrá que verificar en audiencia oral lo que son los siguientes requisitos. En primer lugar, nos habla que el Ministerio Público solicite el procedimiento, es decir, el único que puede peticionar un procedimiento abreviado en el proceso penal acusatorio es el agente del Ministerio Público, hoy fiscal, para lo cual se deberá formular la acusación correspondiente y se deberá exponer los datos de prueba que la sustentan. Estos datos de prueba, recuerden, que son todas las diligencias que ha realizado el agente del Ministerio Público, cobran en su carpeta de investigación todos los actos de investigación pendientes al esclarecimiento de un hecho delictuoso, que vienen plasmados en la carpeta de investigación como entrevistas, como dictámenes periciales. En ese sentido, los va a llevar a cabo ante la presencia del juez ya transformados como medios de convicción para efecto de obviamente emitir lo que es un pronunciamiento sobre la apertura del procedimiento abreviado. ¿Ok? Entonces, también la acusación deberá contener lo que es la enunciación de los hechos que se atribuyen al acusado, tanto como es también su clasificación jurídica y el grado de intervención, así como las penas y el monto de reparación del daño.
Todo ello, pues prácticamente es como si fuera un mini escrito de acusación formal. Recuerden que también el Ministerio Público presenta su escrito de acusación en el momento en que va a formular una acusación por escrito para un procedimiento ordinario. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, también en ese escrito de acusación, pues tienen que narrar lo que es el hecho, tiene que llevar a cabo una clasificación jurídica y el grado de intervención, así como las penas y el monto de reparación del daño que solicita se pague a la víctima o ofendido. Ahora, el siguiente requisito nos habla que la víctima o ofendido no presente oposición. Nos dice que solo será vinculante para el juez la oposición que se encuentre fundada. Y aquí quiero señalar lo que nos dice también el artículo 204, respecto a lo que es la oposición de la víctima u ofendido. Nos establece que la oposición de la víctima u ofendido solo será procedente cuando se acredite ante el juez de control que no se encuentra debidamente garantizada la reparación del daño. ¿Ok? Esa oposición, pues prácticamente vamos a encontrar que pues a veces versa no tanto por cuestiones económicas, sino que puede haber algunas otras cuestiones donde no se tenga por acreditada la reparación del daño. Sin embargo, eso es algo que vamos a verificar un poco más adelante con un pequeño ejemplo hipotético respecto a lo que puede ser la oposición de la víctima o ofendido. Para este momento únicamente establecer que la única forma en que puede existir oposición por cuanto hace a la apertura de un procedimiento abreviado con respecto a la víctima o ofendido, pues es cuando no se tenga debidamente garantizada la reparación del daño a favor de la víctima u ofendido. Ahora, hay un tercer supuesto que tiene que verificar el juez de control y este versa respecto a lo que tiene que realizar el imputado. Y el imputado, pues en la audiencia oral correspondiente donde se va a aperturar un procedimiento abreviado, tendrá que pronunciarse directamente en presencia del juez de control, dando contestación afirmativa a lo que son los incisos, correspondientes en la fracción tercera del artículo 201, referentemente a que nos habla de un primer inciso donde la parte imputada tendrá que reconocer y estar debidamente informado de su derecho a un juicio oral y de los alcances del procedimiento abreviado. Es decir, deberá conocer que tenía derecho a poder irse a defender a un juicio oral en caso de que lo estimara necesario y que efectivamente existe el procedimiento abreviado y que conoce los alcances y consecuencias de este procedimiento abreviado. De igual manera, como el inciso B nos habla, que expresamente la persona imputada renuncie a su derecho a tener un juicio oral. Y como inciso C también nos habla que consienta la aplicación del procedimiento abreviado. ¿Ok? Asimismo, en la parte imputada tendrá que admitir su responsabilidad por el delito que se le imputa. Y en quinto lugar, el imputado deberá aceptar ser sentenciado con base en los medios de convicción que exponga el Ministerio Público al momento de formular la acusación para procedimiento abreviado. Y con eso también quiero señalar que la acusación que presenta el Ministerio Público para la apertura del procedimiento abreviado, pues está totalmente diseñada bajo el supuesto de que ahí tendrá que referir todos los medios de convicción que obren en la carpeta de investigación y que obviamente estén debidamente concatenados con el actuar y el reconocimiento que va a realizar la parte imputada en este caso para efecto de que consienta y admita la responsabilidad penal por el delito que se le imputa por parte de la Fiscalía. Y obviamente la parte imputada pues está en la aptitud de aceptar ser sentenciado, como lo dice el inciso E, con base en los medios de convicción que exponga el Ministerio Público al momento de formular la acusación correspondiente. Ok, ese sería el tercer punto. Ahora, nos vamos directamente a lo que va a ser la apertura y trámite del procedimiento abreviado. Para ello, acudimos a lo que nos relata el artículo 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El artículo 202 nos establece que el Ministerio Público podrá solicitar la apertura del procedimiento abreviado
después de que se dicte el auto de vinculación a proceso y hasta antes de la emisión del auto de apertura a juicio oral. Es lo que comentaba al inicio de esta pequeña clase. Quedamos que las etapas del proceso penal son la etapa de investigación, la etapa intermedia y la etapa de juicio. La etapa de investigación se divide en una etapa de investigación inicial y una etapa de investigación complementaria. ¿Cuándo inicia la investigación inicial? Desde el momento en que se presenta la denuncia o querella o su equivalente y culminará hasta el momento en que la persona inculpada es puesta a disposición del juez de control para que se le formule una imputación. Mientras que la etapa de investigación complementaria inicia en ese momento en que la persona inculpada es puesta a disposición del juez de control para que se le formule una imputación y culminará en el momento en que el Ministerio Público decrete el cierre de la investigación complementaria. Claro está que durante la etapa de investigación complementaria es el momento donde se lleva a cabo la llamada audiencia inicial, donde se va a formular una imputación a la parte imputada, haciéndole saber que existe una investigación en su contra y que se cuentan con los datos de pruebas hasta ese momento suficientes para acreditar la probabilidad de que haya participado o cometido en un hecho que la ley señale como delito. ¿Ok? Entonces, hasta ese momento procesal, pues estamos hablando de una audiencia inicial, pero en esa audiencia inicial vienen diversos actos procesales y entre uno de ellos es que se fije el plazo de cierre de investigación complementaria. Ese plazo de investigación complementaria que será debate entre las partes y que el juez de control decide cuál es el plazo que impondrá para que las partes puedan seguir incorporando algún dato de prueba. Claro, quiero aclarar que siempre y cuando se haya dictado el auto de vinculación a proceso en contra de la persona inculpada. Entonces, después de que se decreta el cierre de la investigación, pues hablamos que el Ministerio Público va a contar con lo que es la posibilidad de formular una acusación por escrito, con la posibilidad de decretar la suspensión del procedimiento o bien solicitar el sobreseimiento de la presente carpeta. Entonces, para que siga nuestro procedimiento ordinario, pues el agente del Ministerio Público tendrá que formular la acusación por escrito, para efecto de que en el momento y en el plazo indicado, el juzgado de control pues pueda radicar esa acusación y pueda señalar la audiencia intermedia para continuar con la siguiente etapa. Y la etapa intermedia, que prácticamente también se divide en dos fases, una fase escrita y una fase oral, donde la fase escrita es la presentación de la acusación por escrito y todos los actos inherentes a la presentación de la acusación por escrito, hasta que dé inicio la primera audiencia oral, la audiencia intermedia. Y la fase oral, que prácticamente es el desahogo de la audiencia intermedia, que es una audiencia oral, donde va a tener por objeto el ofrecimiento de los medios de prueba por parte del Ministerio Público, asesor jurídico y la defensa del imputado, y que culminará con el dictado del auto de apertura a juicio oral. Muy bien, eso es como explicamos el plazo en el cual el Ministerio Público pues, podrá solicitar la apertura de dicho procedimiento. Ahora, a la audiencia se deberá citar a todas las partes. La incomparecencia de la víctima ofendido debidamente pues no impedirá que el juez de control se pueda pronunciar al respecto. Esto versa que para esta audiencia pues es citado tanto la víctima ofendido, Ministerio Público, su asesor jurídico, la defensa, el imputado. Sin embargo, pues la víctima sería fundamental que acudiera. ¿Por qué? Porque pues recuerden que un requisito es que no exista oposición de la víctima o ofendido para la apertura del procedimiento abreviado. Entonces, por obvias razones, pues necesitamos que la víctima o ofendido se pronuncien al respecto si tienen alguna oposición a la tramitación del procedimiento abreviado. ¿Estamos de acuerdo? En ese sentido, pues sería fundamental. Sin embargo, ¿qué pasa si la víctima es citada y pues por cuestiones ajenas a él o por cuestiones directamente atribuibles a la víctima o ofendido, pues no comparece? No es su deseo comparecer de manera voluntaria a la audiencia. Como bien lo dice este numeral, pues la incomparecencia de la víctima o ofendido debidamente citado no impedirá que el juez de control se pueda pronunciar. Eso quiere decir que si la víctima no acudió de manera voluntaria, sin embargo, obra en una constancia de citación de que efectivamente quedó debidamente notificado para comparecer el día y la hora indicado por el juez, pues quiere decir que no fue su deseo comparecer.
por lo cual pues el juez de control está en la aptitud de poder pronunciarse. Eso no quiere decir que no se le vaya a condenar a la persona inculpada al pago de una reparación del daño. Obviamente el juez de control, al momento de dictar su sentencia correspondiente, pues podrá sentenciar a la persona imputada al pago de la reparación del daño que se encuentre debidamente acreditada con los medios de convicción que obran en la carpeta de investigación por parte del agente del Ministerio Público. Ahora, la otra cuestión interesante del artículo 202 nos habla que cuando el acusado no haya sido condenado previamente por delito doloso y el delito por el cual se lleva a cabo el procedimiento abreviado es sancionado con pena de prisión cuya media aritmética no exceda de 5 años, incluidas sus calificativas atenuantes o agravantes, el Ministerio Público podrá solicitar la reducción de hasta una mitad de la pena mínima en los casos de delitos dolosos y hasta 2/3 partes de la pena mínima en caso de delitos culposos, de la pena de prisión que le correspondiere al delito por el cual fue acusado. Aquí hay una cuestión interesante y que de cierta manera en el procedimiento abreviado podemos advertir que pues la parte inculpada en un hecho delictuoso, cuando no tiene los elementos necesarios para poder defenderse en un juicio oral, pues pudiéramos decir que a veces el propio imputado pues se ve coaccionado para efecto de poder aceptar un procedimiento abreviado, porque como lo referimos al inicio y con los diversos conceptos de lo que es el procedimiento abreviado, el hecho de que exista un reconocimiento por parte del imputado, pues advierte que se va a poder aperturar el procedimiento abreviado. Sin embargo, también el inculpado, pues muchas veces lo realiza por la cuestión de que no tiene las armas suficientes para poder defenderse en un juicio oral y que se le va a atenuar la penalidad, es decir, se le va a imponer la pena mínima por el delito por el cual estaba siendo investigado. Entonces, como bien lo refiere este párrafo del 202, cuando el acusado no haya sido condenado previamente por un delito doloso y el delito por el cual se esté llevando a cabo el procedimiento abreviado, es sancionado con una pena de prisión cuya media aritmética no exceda de 5 años, incluidas sus calificativas y atenuantes. Recuerden que para obtener la media aritmética, pues tenemos que ir a lo que es el tipo penal, donde nos refiere cuál es la pena mínima, cuál es la pena máxima, y llevar a cabo lo que es la suma de esta pena mínima con la pena máxima y dividirlo entre 2. Con ello obtenemos lo que es el término medio aritmético. Si el delito por el cual se está solicitando la apertura de un procedimiento abreviado, como lo dice el párrafo tercero del 202, no excede de los 5 años, incluidas sus calificativas y atenuantes, pues estará en aptitud de que se le pueda hacer una reducción a la pena mínima de hasta una mitad en caso de los delitos dolosos y hasta 2/3 partes cuando sean delitos culposos. Pero hay otro supuesto que nos habla el siguiente párrafo del artículo 202. En cualquier caso, cuando el Ministerio Público podrá solicitar la reducción hasta 1/3 de la mínima en los casos de los delitos dolosos y hasta en una mitad de la mínima en el caso de los delitos culposos. Si al momento de esta solicitud ya existiera acusación formulada por escrito, el Ministerio Público podrá modificarla oralmente en la audiencia donde se resuelva sobre el procedimiento abreviado y en su caso solicitar la reducción de las penas para efecto de permitir la tramitación del caso conforme a las leyes establecidas. Ello para, en el supuesto de que ya obre una acusación correspondiente, el Ministerio Público podrá realizar las adecuaciones necesarias para efecto de poder aperturar un procedimiento abreviado. Ahora, el Ministerio Público, al solicitar la pena en los términos previstos en este artículo, pues deberá observar también lo que es el acuerdo que emite lo que es la extinta Procuraduría General de la República, hoy en día Fiscalía General de la República. Este acuerdo, que es marcado con la letra mayúscula A, diagonal 017, diagonal 15, donde nos establece que tiene como objeto establecer los criterios generales para la determinación de la pena que el Ministerio Público de la Federación solicitará al juez de control en lo que es la aplicación de un procedimiento abreviado. Como podemos señalar, el Ministerio Público pues es el encargado de una investigación. Sin embargo, el ser el encargado de esa investigación, pues también le da la facultad de que pueda decidir si va a pedir la reducción de esa pena mínima, ya sea bajo los supuestos del artículo 202
o también bajo los supuestos establecidos, sobre todo que tendrá que tomar en cuenta lo que son los acuerdos de sus superiores jerárquicos, en este caso, hablando en términos generales y en el fuero federal, de la Fiscalía General de la República. Asimismo, este acuerdo nos habla en su párrafo quinto que la reducción de la pena a imponer deberá tomar en consideración los siguientes criterios. Uno, nos dice que deberá haber menor reducción si el imputado ha sido condenado por delito doloso en el fuero federal o local. Dos, habrá menor reducción si el delito amerita prisión preventiva oficiosa. Y tres, habrá mayor reducción si el imputado aportó información que colaboró de forma eficaz a evitar la comisión de otro delito o en la investigación de otros imputados o delitos. Asimismo, el Ministerio Público también podrá solicitar una mayor reducción si la apertura del procedimiento abreviado se realiza en el periodo más próximo a la emisión del auto de vinculación a proceso y menor en caso de que ésta se realice en el momento más próximo al dictado del auto de apertura a juicio. Y como número sexto nos dice que para solicitar la aplicación del procedimiento abreviado, el agente del Ministerio Público de la Federación deberá verificar que se haya pagado o garantizado la reparación del daño a la víctima u ofendido. Obviamente esa es una cuestión incluso trascendental que la pudimos verificar en el contenido del artículo 201 de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin embargo, pues estas son consideraciones que la Fiscalía General de la República tiene que tomar en consideración al momento de poder solicitar una reducción de esa pena mínima. Ello únicamente a manera de señalamiento, también quiero pues señalar que las diversas fiscalías de todas las entidades federativas tienen este tipo de acuerdos con respecto a lo que va a ser la solicitud de reducción de las penas en un procedimiento abreviado, y cada fiscalía de cada entidad federativa tiene también su propio acuerdo correspondiente que tendrá que ser tomado en cuenta por los fiscales del fuero local para efecto de solicitar la reducción de las penas en el procedimiento abreviado. Muy bien, entonces nos pasamos a lo que es la admisibilidad de lo que es el procedimiento abreviado. En la misma audiencia donde se va a solicitar la apertura del procedimiento, el juez de control admitirá la solicitud del Ministerio Público cuando verifique que concurran los medios de convicción que corroboren la imputación en términos de la fracción 7 del apartado A del artículo 20 de la Constitución. Serán medios de convicción los datos de prueba que se desprendan de los registros contenidos en la carpeta de investigación, que son obviamente todas las diligencias, los actos de investigación que desarrolló el agente del Ministerio Público. Ahora bien, si el procedimiento abreviado no fuere admitido por el juez de control, se tendrá por no formulada la acusación oral que hubiera realizado el Ministerio Público, lo mismo que las modificaciones que en su caso hubiera realizado a su respectivo escrito, y se continuará de acuerdo con las disposiciones previstas para el procedimiento ordinario. Asimismo, el juez de control ordenará que todos los antecedentes relativos al planteamiento, discusión y resolución de la solicitud de procedimiento abreviado sean eliminados del registro. Si no se admite la solicitud por inconsistencias o incongruencias de los planteamientos por el Ministerio Público, pues este podrá presentarse nuevamente la solicitud una vez subsanados los defectos advertidos. Obviamente esas inconsistencias e incongruencias pues tienen que ir directamente a lo que es incluso pues la responsabilidad penal, la clasificación jurídica del delito, y por obvias razones pues la parte imputada pues no podrá hacer un reconocimiento si las consecuencias o los actos o la clasificación jurídica pues están mal, por lo cual pues se le da oportunidad de que incluso el Ministerio Público pueda presentar nuevamente su escrito de acusación en caso de que quiera tramitar un procedimiento abreviado. Ahora pasamos a lo que es la emisión de fallo y sentencia en el procedimiento abreviado. Para ello tenemos que acudir al artículo 205 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que nos habla de lo que es el trámite del procedimiento abreviado. Aquí vamos a advertir que una vez que el Ministerio Público ha realizado la solicitud del procedimiento abreviado,
y expuesto la acusación con los datos de prueba respectivos, el juez de control resolverá lo que es la oposición que hubiese expresado la víctima u ofendido. En esta cuestión, pues también observará el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 201, fracción tercera, correspondientes al imputado, y verificará que los elementos de convicción que sustenten la acusación se encuentran debidamente integrados en la carpeta de investigación, previo a resolver sobre la autorización del procedimiento abreviado. Una vez que el juez de control haya autorizado dar trámite al procedimiento abreviado, escuchará al Ministerio Público, a la víctima u ofendido o a su asesor jurídico, y de estar presentes, y después obviamente va a ser a la defensa del imputado, donde pues en el último de los casos también le corresponderá el uso de la voz al propio acusado. Recordando aquí que llamamos acusado ya cuando se ha formulado una acusación debidamente con todas las cuestiones procesales señaladas por la propia ley, por lo cual el término de imputado, ya cuando se ha formulado una acusación, ya conocemos a esa persona con el carácter de acusado. Ahora, el artículo 206 nos habla de la sentencia en el procedimiento abreviado. Concluido el debate correspondiente, donde el juez de control ha admitido a trámite en lo que es la apertura del procedimiento abreviado, pues el juez de control tendrá que emitir el fallo correspondiente en la misma audiencia, para lo cual tendrá que dar lo que es lectura y explicación pública de la sentencia correspondiente, ello dentro de un plazo de las 48 horas siguientes, explicando de forma concisa lo que son los fundamentos y motivos que tomó en consideración para dictar la sentencia correspondiente, que para efectos de este procedimiento abreviado, por lo regular, la sentencia tendrá que ser una sentencia condenatoria. Habrá que recordar que hay una aceptación de la parte imputada respecto a cómo le atribuyen la responsabilidad al momento de formular una acusación por parte del fiscal, y que obviamente existen datos de prueba que acreditan que efectivamente la persona desplegó una conducta que la ley señala como delito, y que por obvias razones acreditan la forma de participación de la persona imputada. Por lo cual, pues sería muy difícil verificar que un juez de control emita una sentencia absolutoria, dado que se han cumplido los supuestos establecidos por la ley, y no obstante que el juez de control, si advierte irregularidades dentro de los medios de convicción al momento de aperturar el procedimiento abreviado, pues claramente verificará que no hay los elementos suficientes para dictar una sentencia de condena. Por esa misma razón no podrá aperturar un procedimiento abreviado, y mejor que se vayan a juicio en caso de que se pueda advertir alguna cuestión de esa índole. Sin embargo, lo ideal para que se pueda llevar a cabo la tramitación de este procedimiento abreviado es que exista siempre una sentencia condenatoria. De igual manera, pues no se podrá imponer una pena distinta o de mayor alcance a la que fue solicitada por el Ministerio Público y aceptada por el acusado. Aquí es donde también intervienen algunas cuestiones interesantes que son debatibles respecto a lo que es esta llamada pena negociada. Es decir, la persona imputada ya llega al procedimiento abreviado, conocedor de cuáles son las penas que se le va a imponer, incluso sabe si el Ministerio Público se va a pronunciar respecto a otorgarle algún sustitutivo penal, o bien no se va a pronunciar, pero tampoco se va a oponer. Entonces, prácticamente la persona imputada ya conoce qué penalidad va a tener, porque el Ministerio Público se la ha hecho saber en el momento que le está formulando una acusación. Y al Ministerio Público, pues obviamente le solicita al juez de control imponga las penas, y el juez de control pues no podrá rebasar de las penalidades solicitadas por el Ministerio Público, tal y como lo refiere el segundo párrafo del artículo 206. Esa es una cuestión fundamental y trascendental, donde también advertimos que por ese motivo, pues prácticamente la pena ha sido pactada ya entre el Ministerio Público, asesor jurídico en caso de haberlo, víctima o ofendido, y obviamente la defensa del propio imputado e imputado. Ahora, el juez de control también deberá fijar el monto de la reparación del daño, para lo cual deberá expresar lo que son las razones para aceptar o rechazar las objeciones que en su caso haya formulado la víctima u ofendido. Como lo advertíamos al inicio también,
el artículo 201, fracción segunda, nos habla de esa oposición de la víctima o ofendido. Y la víctima o ofendido pues tiene todo el derecho de ser escuchada por parte del juez de control y también de manifestar si en su caso pues está inconforme con lo que es el pago de reparación del daño. Pero como también lo comenté desde un inicio, aquí también viene la negociación. Ya cuando se llega al procedimiento abreviado es porque ya yo como defensa del imputado e imputado, pues yo tuve algún acercamiento con la víctima ofendida, el asesor jurídico y el Ministerio Público, y se le hizo un planteamiento a lo que es la víctima ofendido para resarcir lo que es esa reparación del daño. Entonces, por lo regular, nosotros como defensores, pues ya vamos a llegar al procedimiento abreviado, donde ya previamente tuvimos comunicación con víctima ofendido, asesor jurídico y el Ministerio Público, y negociamos prácticamente ya la pena que se le va a imponer a nuestro representado. Entonces, en ese sentido, uh, resultaría también de cierta manera ilógico que la víctima muestre una oposición. Sin embargo, no digo que no suceda, porque puede pasar que no haya existido un acercamiento anterior a lo que es la audiencia de apertura y trámite de resolución de procedimiento abreviado, y que hasta ese momento se le solicitó al Ministerio Público el planteamiento y el Ministerio Público solicita la apertura. Sin embargo, en la práctica eso pues es hasta de cierta manera difícil. ¿Por qué? Porque pues quien es el que solicita el procedimiento abreviado es el Ministerio Público. Y por obvias razones el Ministerio Público lo solicita a petición del imputado. Nosotros como defensores nos acercamos al Ministerio Público y le comentamos que es deseo de nuestro representado poder aperturar un procedimiento abreviado, por lo cual pues el Ministerio Público también tiene previamente que consultarlo con sus jefes de sus unidades, de sus fiscalías, para efecto de que les den el visto bueno y que ellos puedan solicitar la apertura de ese procedimiento. Y obviamente el Ministerio Público nos va a auxiliar a nosotros como defensores para poder citar a la víctima en las instalaciones de la Fiscalía y poder tener ese acercamiento, comunicación para poder hacer un planteamiento de una adecuada reparación del daño. Entonces, aquí es donde también incluye lo que son estas negociaciones, que por lo regular llegamos a la audiencia de apertura y trámite de resolución de abreviado, ya con lo que es un pago proporcional, adecuado y suficiente hacia la víctima o ofendido, es decir, ya tenemos el consentimiento de la víctima o ofendido de la apertura del procedimiento abreviado. Y la víctima o ofendido pues ya nada más comparecerá a la audiencia para manifestar que no tiene ninguna oposición a que se aperture el procedimiento abreviado, simple y sencillamente porque ya se le hizo una reparación del daño proporcional. Sin embargo, también ahorita vamos a ver más adelante un pequeño ejemplo donde pues no necesariamente se va a versar en lo que es una cuestión económica, una reparación del daño, sino que pueden incluir algunas cuestiones diversas. Y el artículo 207 que nos habla de la existencia de varios coimputados que no impide la aplicación de estas reglas en forma individual. Cuando pues obviamente existen diversos coimputados en una misma carpeta, en una misma causa penal, y pues no todos se quieren ir al procedimiento abreviado. Habrá algunos que se quieren ir a un juicio oral para defenderse, pero algunos de ellos, si son 3, 4 coimputados, pues no todos se van a ir a juicio, alguno quedará irse abreviado. Y como bien lo dice, pues la existencia de varios coimputados no impide la aplicación de estas reglas de forma individual para el procedimiento abreviado. Muy bien, entonces ya vimos las cuestiones trascendentales y fundamentales de lo que es el procedimiento abreviado. Ahora vamos a verificar algunas cuestiones que causan controversia en el procedimiento abreviado y que hoy en día pues son muy polémicas dentro de la práctica para la apertura de este procedimiento. Vamos en primer lugar a verificar una cuestión que causa controversia, que sea facultad exclusiva del Ministerio Público el solicitar su apertura. Aquí, ¿dónde vamos a encontrar la problemática? Pues muchos abogados, muchos incluso doctrinarios en la materia, pues estiman que hay una vulneración de derechos fundamentales hacia el imputado en los procesos penales porque no se les permite a los imputados solicitar la apertura del procedimiento abreviado. Sin embargo, el propio artículo 20 constitucional, apartado A, fracción séptima,
nos dice que es facultad exclusiva y el único que puede solicitar el procedimiento abreviado es el Ministerio Público. Lo mismo nos refiere el artículo 201, fracción primera, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es cierto. Sin embargo, también tenemos que advertir que si nos vamos a términos constitucionales, no obstante que el fundamento del procedimiento abreviado está plasmado en el artículo 20 constitucional, apartado A, fracción séptima, pues estamos en el capítulo de lo que son los principios generales del proceso penal acusatorio, el apartado A. Recordando también que el artículo 20 constitucional también refiere lo que es el inciso B y el inciso C. El inciso B, que hace referencia a los derechos de la parte imputada, y el inciso C, de los derechos de la víctima u ofendida. Por lo cual, podemos advertir que lo que es la facultad exclusiva del Ministerio Público, pues viene como un principio general del proceso penal acusatorio. No viene como un derecho de la parte imputada, que lo veríamos reflejado en el artículo 20 constitucional, apartado B. Por lo cual, pues no podemos decir que se transgredan derechos fundamentales del imputado, no obstante que está dentro de la Constitución política, dentro de la parte dogmática. Pero con ello también quiero hacer referencia a que pues prácticamente el imputado no puede decidir en qué momento será sentenciado o será juzgado. Por ello tenemos que acudir a que la facultad de sentenciar, la facultad de imponer una pena es exclusivamente del Estado. El Estado a través de sus representantes, que son los órganos jurisdiccionales. Y no olvidemos que hay un principio del derecho penal que lo conocemos como el famoso ius puniendi, la facultad de imponer una sanción por parte del Estado. Entonces, desde esa perspectiva, pues debemos advertir que pues no hay una transgresión a algún derecho fundamental de la parte imputada, dado que no está reconocido dentro de los derechos constitucionales del imputado la apertura y trámite de un procedimiento abreviado. ¿Okay? Y también tenemos un segundo aspecto de controversia. Versa sobre lo que es la llamada oposición de la víctima u ofendido para la apertura del procedimiento abreviado. De esto ya habíamos hablado un poco respecto a cuál es la única oposición que pueda tener lo que es la víctima o ofendido para la apertura de dicho procedimiento. Sin embargo, pues aquí debemos advertir que como tal lo establece el artículo 204 del Código Nacional de Procedimientos Penales y que este mismo nos establece que solamente será procedente la oposición de la víctima o ofendido cuando se acredite ante el juez de control que no se encuentra debidamente garantizada la reparación del daño. Aspecto que pues propiamente resulta lógico respecto a que se va a tomar en consideración que no podría oponerse pues lo que va a ser con relación a la pena de prisión ni la multa, porque son facultades exclusivas del propio Estado, del órgano jurisdiccional. Entonces, la víctima no tiene injerencia en lo que son estos tópicos. El único tópico sobre el cual pues sí tiene directamente una afectación en caso de que no se llegue a otorgarle, pues es la reparación del daño. Ajá. Aquí, pues, advertimos que esa reparación del daño, y sobre todo, si nos vamos a lo que son derechos difusos, en el sentido donde no tenemos una víctima física, una persona física como tal, a veces pues son delitos contra la salud, delitos contra lo que es la administración de justicia, contra la administración pública, delitos contra el ambiente, pues simple y sencillamente pues no hay una víctima a quien hacerle una reparación del daño. Sin embargo, hay derechos difusos donde el fiscal pues es representante de la sociedad. En este caso pues también es representante de esos derechos difusos. Y ahí pues por lo regular el código no se pronuncia respecto a que debe haber una reparación en ese sentido, pero por lo regular en la práctica pues advertimos que las fiscalías pues absorben ese papel y como tal a veces se realizan ciertas negociaciones con la fiscalía para un pago de reparación del daño hacia la colectividad. ¿A qué voy con ello? Con respecto a apoyar
a una donación con respecto a papelería para una escuela, a brindar a lo mejor algún servicio a favor de la comunidad, a realizar alguna donación a lo que ya sea una institución de beneficencia. Entonces, en ese sentido, ahí nosotros como defensores abarcamos lo que es esa facultad para poder llevar a cabo esa reparación del daño en concordancia con la fiscalía, cuando no hay una víctima física como tal. Ajá. Entonces, en ese sentido, y aquí quiero comentarlo, no es una cuestión obligatoria, la ley no lo establece. Sin embargo, a veces nos encontramos con algunas trabas donde pues el Ministerio Público, al ser el único que puede peticionar la apertura de este procedimiento, pues él tiene que pedir la autorización correspondiente y él tiene que solicitar la apertura del procedimiento abreviado. Entonces, como tal, pues nosotros lo podemos solicitar y al final de cuentas, como hablábamos de este procedimiento abreviado, que lo concebimos como una justicia, una pena negociada, pues estamos advirtiendo que efectivamente todos los términos de la presentación de la acusación, las penalidades, incluso el otorgamiento de sustitutivos o beneficios, pues está prácticamente consensado. Aquí también quiero señalar una cuestión interesante y es una cuestión hipotética en el sentido, ¿qué pasaría si propiamente a una persona eh, fue lesionada y que esas lesiones ocasionadas por una parte que fue considerada como imputada, pues pusieron en peligro su vida? Pudiera ser un disparo de un arma de fuego y la persona no murió, sin embargo quedó en un estado grave, quedó en un estado de coma. Y en ese sentido, pues la persona que llevó a cabo esa conducta sí fue detenido, fue vinculado a procesos, está siguiendo su procedimiento. Llegamos a lo que es la etapa intermedia, la audiencia intermedia, se presentó ya la acusación por un delito de lesiones que ponen en peligro la vida. Sin embargo, la persona sigue en estado de coma, corre un riesgo aún de que pueda perder la vida. Sin embargo, entre las facultades del Ministerio Público al momento de presentar una acusación para un procedimiento formal, también lo es que el Ministerio Público se pronuncie respecto a si solicitará lo que es la apertura de un procedimiento abreviado. Y el Ministerio Público está en todo su derecho de colocar en su escrito de acusación que efectivamente está solicitando la apertura de un procedimiento abreviado para el caso de que la persona imputada pues acepte la tramitación de dicho procedimiento. Entonces, en ese sentido, pues se presenta la acusación y la parte imputada advierte que se le ofreció la posibilidad de una apertura de un procedimiento abreviado y acepta la solicitud del Ministerio Público respecto a la aprobación de un procedimiento abreviado. Y entonces, pues se lleva a cabo los actos inherentes para la apertura del mismo, pero obviamente está designada un asesor jurídico por parte de la víctima. La víctima, pues obviamente no puede comparecer porque se encuentra en un estado de coma. En ese sentido, el asesor jurídico se opondría a la apertura del procedimiento abreviado en los términos del artículo 204, que no se encuentra garantizada una reparación del daño adecuada y proporcional. ¿Por qué? Porque obviamente estamos hablando que la clasificación jurídica puede cambiar, puede modificar. ¿Qué va a pasar si la víctima que se encontraba lesionada fallece? Obviamente ya no va a ser una clasificación jurídica por un delito de lesiones, sino que ya sería una clasificación jurídica por un delito de homicidio. Entonces ahí cambiaría totalmente y si nos vamos a que se aperturó un procedimiento abreviado, esta persona pues sería sentenciada por un delito de lesiones que ponen en peligro la vida, obviamente una pena mucho menor a lo que es un delito de homicidio. Aquí prácticamente pues hablamos que se tendría que hacer un estudio de una interpretación conforme para dejar o verificar si se puede dejar de aplicar lo que es el numeral 204, referentemente a lo que es la oposición de la víctima o ofendido, pero causa mucha polémica en el sentido de qué puede pasar si efectivamente esta persona pues fallece y tendrá que modificarse la clasificación jurídica. Por lo cual, pues pudiera ser viable esperar a que la persona pues reaccione del coma, pero también tenemos ahí lo que es la aplicación de una solicitud que está realizando el Ministerio Público y que está solicitando la apertura del procedimiento abreviado. Entonces, es una cuestión interesante, una cuestión polémica que pasa en la vida real y ha pasado. Sin embargo, pues no es muy común
verificar este tipo de situaciones. Ahora, ¿qué pasa con el punto número 3? Cuando hablamos de la admisión del imputado respecto de su responsabilidad en el delito materia de la acusación. Aquí quiero señalar que hablamos de una admisión como si fuera prácticamente una confesión por parte de la persona imputada. ¿Por qué? Porque la persona pues va a reconocer que efectivamente cometió el delito en la forma y como le estableció el Ministerio Público. De eso no hay duda y lo marca el artículo 201, fracción tercera, en los diversos incisos. Sin embargo, pues prácticamente la admisión del imputado pues respecto a su propia responsabilidad en lo que es la propia acusación, pues versa al respecto. No lo pudiéramos considerar como tal, como lo que va a ser que el imputado pues resuelva lo que es una responsabilidad que se traduzca en una confesión, como así lo establece, ya que prácticamente la confesión pues era lo que es un reconocimiento de su propia culpabilidad, por la propia culpabilidad de la parte imputada, derivada de hechos propios, que él llevaba a cabo. Y pues lo cual pues hasta cierto punto en el sistema procesal acusatorio y anteriormente el llamado sistema mixto y sistema inquisitivo, pues en el sistema inquisitivo, el sistema mixto, la confesión era visto como un medio de prueba. Hoy en día no existe la confesión en materia procesal penal. Sin embargo, tampoco lo consideramos como tal como una confesión, dado que lo vería más desde el punto de vista como un requisito de procedibilidad para efecto de que se pueda aperturar el procedimiento abreviado, en el sentido de que si la parte imputada no reconoce efectivamente haber desplegado esa conducta tal y en la forma como lo establece el Ministerio Público en su escrito de acusación, pues el juez de control no podría aperturar el procedimiento abreviado, dado que no se cumplen con los extremos del artículo 201, fracción tercera. En ese supuesto, pues yo lo vería nada más como un requisito de procedibilidad hoy en día en el nuevo sistema penal acusatorio para efecto de que se pueda aperturar un procedimiento abreviado. Y ese reconocimiento pues versa en un requisito necesario para efecto de que el juez de control se pueda pronunciar, pero no como tal, como una confesión vista desde el punto de vista de los sistemas inquisitivo y sistema mixto anteriormente que operaban en nuestro país. ¿Okay? Obviamente en este sentido también advertimos que ese reconocimiento pues lo podemos ver desde una forma de que el propio imputado pues si bien es cierto, él puede considerar si es inocente o es culpable, pero al final de cuentas si hay un reconocimiento de que él cometió una conducta, pues prácticamente estamos estableciendo que la parte imputada reconoce que cometió un delito. Pero recuerden que eso también tiene que estar debidamente entrelazado entre los medios de convicción que obren en el escrito de acusación, en la carpeta de investigación, todos esos datos de prueba. El juez de control tiene que corroborar que efectivamente esos medios de convicción acrediten lo que es una plena responsabilidad para efecto de dictar una sentencia condenatoria. Y, desde luego, aparte de la existencia de un hecho delictuoso. Con esos datos de prueba se tendrá que acreditar los dos supuestos establecidos. Uno, la existencia de un delito y dos, la plena responsabilidad de que la persona acusada cometió o participó en el delito señalado. Si no se cumplen esos dos requisitos, pues obviamente estamos ante la presencia de un acto donde no hay un delito como tal o bien no hay una participación que se logró acreditar por parte del Ministerio Público. Recordando que el Ministerio Público es quien tiene la carga de la prueba. En ese sentido, el fiscal, pues lo que va a hacer es efectivamente obtener una sentencia condenatoria. En ese caso, pues ya logró hacer su trabajo al lograr que el juez de control le imponga una pena de prisión a la persona que acusó por el hecho delictuoso tal. En ese sentido, pues versa también que la parte imputada, pues lo ve hasta cierto punto como un beneficio de que se le va a imponer una pena mínima y que incluso se podrá reducir bajo los términos del artículo 212. Y esa pena, pues también recordar que tiene directamente relación o reducción
por cuanto hace a lo que es la, ¿cómo se llama? La propia imposición de una penalidad por cuanto es a la pena de prisión, por cuanto es a la multa y por cuanto es a la cuestión de la sustitución de esa pena referentemente a jornadas de trabajo en favor de la comunidad o debidamente a días de confinamiento. Ello también aplica a la reducción de esas penalidades. ¿Okay? Y tenemos un cuarto supuesto. Este cuarto supuesto, que lo titulé así, de ese modo incluso la presente ponencia, va referentemente a la justicia o la pena negociada. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿por qué es una justicia o pena negociada? Bueno, ya advertíamos por qué supuestos al inicio de esta sesión va a ser una pena negociada. Ya habíamos comentado que las partes en un proceso penal pues van a acudir a la solicitud de este procedimiento abreviado, en primer lugar por parte del Ministerio Público. Y el propio Ministerio Público pues tendrá que llevar a cabo lo que es la solicitud del procedimiento abreviado. ¿Ok? Ahora, yo les comentaba que por lo regular cuando llegamos a la audiencia de apertura de procedimiento abreviado, ya llegamos pues consensados de cuáles son las penalidades que se le va a asignar a mi representado, yo como defensor. Mi representado, yo ya le expliqué los alcances y consecuencias de un procedimiento abreviado. Yo ya le comenté cuál es la penalidad que le va a tocar por el delito que se le está acusando. Ya le comenté también que tendrá que admitir su responsabilidad en la forma como lo señala el Ministerio Público en su escrito de acusación. Yo como defensa técnica y adecuada ya corroboré que efectivamente los medios de convicción estén debidamente plasmados en el escrito de acusación que nos presenta el fiscal y que obviamente estos medios de convicción sean los mismos que obran como datos de prueba en la carpeta de investigación del Ministerio Público. Por obvias razones también ya se le hizo un pago para resarcir la reparación del daño a la víctima u ofendido. Y ya la víctima u ofendido comparecerá nada más para manifestar que no tiene oposición a la apertura del procedimiento abreviado y que se da por pagado de la reparación del daño, para que el juez de control, al momento de individualizar la pena, pues señale que la víctima se ha dado por pagado de la reparación del daño y por lo cual no se le va a condenar a la persona imputada al pago de una reparación del daño en el dictado de la sentencia correspondiente. Ahora también la justicia negociada la podemos ver desde dos vistas por cuanto hace a la propia víctima. En el sentido de que pues la víctima puede sentir que se ha administrado justicia de una manera rápida, de una manera donde se le ha otorgado un pago de una reparación del daño, sin necesidad de agotar un juicio oral, es decir, sin necesidad de revivir el episodio, que obviamente fue un episodio, bueno, haya sido con violencia o no, pero ha sido un hecho traumático para la víctima. Y si tiene que acudir a juicio, tendrá que volver a repetir lo que son esas circunstancias que dieron vida a lo que es un delito y obviamente tendrá que responder un interrogatorio, un contrainterrogatorio por parte de las partes y tendrá que volver a revivir esos hechos que a lo mejor ya no quiere volver a revivirlos, que incluso a lo mejor le causó una afectación psicológica. Y parte de la reparación del daño que le hizo el imputado pues versará para efecto de que la víctima se pueda atender con un psicólogo y obviamente buscar que tenga una mejor calidad de vida. Sin embargo, todo esto lo advertimos desde este punto de vista, pero también, ¿qué pasa en el sentido de que hablamos de una pena negociada y que la parte imputada acude a este procedimiento abreviado por la necesidad de que se le va a otorgar un beneficio en la reducción de la penalidad? En primer lugar, se te va a imponer la pena mínima del delito por el cual se inició este procedimiento. Y si estás bajo los supuestos del artículo 212, te podrá reducir hasta en una mitad o hasta en un tercio. Entonces, es un beneficio que le ayuda bastante a los imputados para efecto de saber que si se declaran prácticamente culpables, les impondrán la pena mínima, incluso reducidas, bajo los términos señalados. Y eso va a hacer que si iba a tener una pena de prisión de 20 años, posiblemente en un abreviado pueda tener una pena de 8 a 9 años.
Obviamente es considerable la reducción del monto. Obviamente esto depende al delito en específico que se le formule una acusación para procedimiento abreviado. Y todo varía en los diversos delitos por las penalidades, ¿ok? Entonces, vemos aquí un beneficio, pero también advertimos que hay una negociación en este procedimiento. Y si nos vamos también a lo que es la esencia del procedimiento abreviado, pues también advertimos que es un procedimiento que no admite litis, no admite controversia. ¿Por qué? Porque ya las partes llegan a ejecutar lo que es este procedimiento abreviado, sabedores de las consecuencias, de las penas a imponer, y sobre todo, pues uno de los requisitos es que no exista controversia para la apertura del procedimiento. Si alguien se inconforma con la apertura del procedimiento abreviado, pues ahí tenemos que va a haber una inconformidad y el juez va a advertir que no está en aptitud de poder aperturar un procedimiento abreviado, mucho menos si no se cumple con lo establecido con los requisitos del artículo 201 en su fracción 1, 2 y 3. Entonces, ahí advertimos que no, en el procedimiento abreviado no puede existir litis, ¿ok? Dado que es un procedimiento totalmente consensuado. Es ahí donde encontramos el por qué una pena negociada en el procedimiento abreviado. Y hay un último punto que quiero tocar referentemente al procedimiento abreviado, que se denomina el derecho a recurrir la sentencia de procedimiento abreviado. Aquí quiero señalar que la sentencia en procedimiento abreviado puede ser apelable según el artículo 467, fracción décima de Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Qué quiere decir? Que como cualquier resolución, las partes se pueden inconformar ante el Tribunal de Alzada porque no están de acuerdo con la resolución del juez de control, en este caso, así como en las diversas resoluciones con el juez de enjuiciamiento. Sin embargo, quiero señalar aquí que el derecho a recurrir pues es un derecho que tienen todas las partes que se sientan agraviadas, sobre todo aquí la parte imputada, o bien la víctima por cuanto hace a la reparación del daño en la sentencia, en caso de haberlo. Sin embargo, si esta sentencia deviene de lo que es un procedimiento abreviado, donde ya advertimos, hablamos de una pena negociada, pues resultaría ilógico que las propias partes se conformaran con la resolución del procedimiento abreviado, dado que ya pactaron entre ellas, pues la forma en cómo se desarrollaría lo que es este procedimiento abreviado. En consecuencia, pues advertimos que este procedimiento abreviado va a ser, como ya lo dije anteriormente, no exista la litis correspondiente, por lo cual, al no existir litis, no hay controversia y pues resulta, como lo comenté, hasta cierto modo ilógico que las propias partes vayan a inconformarse con esta sentencia. Por lo regular, lo que pasa al momento de que se apertura el procedimiento abreviado y el juez de control dicta la resolución correspondiente, que por lo regular será de condena, pues las partes nos vamos a conformar con la resolución en ese mismo instante, para efecto de que la misma se declare firme y ejecutable. Entonces, en consecuencia, pues ya será en la etapa de ejecución de sentencia para continuar con la ejecución de las penas. Pero en ese mismo pronunciamiento, pues nosotros advertimos que renunciamos a nuestro derecho a recurrir la resolución, que no es nuestro deseo inconformarnos con la resolución del juez de control. ¿Por qué? Porque la resolución ya fue pactada prácticamente, ya nada más el juez ejecuta lo que escuchó, lo que confirmó, lo que verificó con lo que es la exposición del escrito de acusación oral por parte del Ministerio Público en procedimiento abreviado. Y lo único que va a hacer es él como órgano jurisdiccional, como el quien ejerce el jus puniendi del Estado, pues imponer las sanciones correspondientes. Pero como bien ya lo habíamos verificado, no rebasarán a las ya establecidas por parte del Ministerio Público. Incluso el juez de control, pues su labor es verificar que la penalidad que te está solicitando el Ministerio Público sea acorde al delito por el cual se está solicitando la apertura de dicho procedimiento abreviado. ¿Ok? Entonces ahí advertimos que el juez de control, como un juez de garantías, tiene que verificar que efectivamente
se respeten los derechos de la parte imputada, pero también los derechos de la víctima u ofendida. Entonces, desde el punto de vista de este servidor, no debería ser recurrible la sentencia en procedimiento abreviado. Hoy en día lo es, artículo 467, fracción décima, la sentencia en procedimiento abreviado es apelable y se cuenta con el plazo de 5 días para interponer el recurso procedente. Pues bien, esto sería todo por parte de mi intervención. Con todo gusto, si tienen alguna duda, algún comentario, los escucho para poder comentar al respecto. Muchas gracias. Quien esté interesado en formular alguna pregunta o dirigirse hacia el ponente, por favor de levantar su manita virtual para poder aperturarles audio. Bien, compañeros, en la plataforma Zoom, quien esté interesado de realizar alguna pregunta, adelante. Adelante, si hay alguna pregunta. Igualmente por Facebook, si están interesados. Igualmente por Facebook, si están interesados, pueden dejarnos su pregunta para que el ponente la conteste. Bien, la maestra Magdalena. Adelante, maestra. Sí, buenas tardes, maestro. Noches ya. Buenas noches. Adelante, dígame. Definitivamente, gracias. Definitivamente que el tema relacionado al procedimiento abreviado, pues es algo que ha implicado muchas controversias, sobre todo por los abogados defensores en el aspecto estrictamente, como usted atinadamente lo dijo, que se nos otorga a nosotros solamente la legitimidad como fiscales de solicitar esta terminación anticipada del proceso y están pugnando. Incluso tengo conocimiento que ya hay una iniciativa para reformas en cuanto a procedimiento abreviado para que también se les autorice a ellos como legitimados, me refiero a defensores, para solicitar esta terminación anticipada. Mi enfoque va a lo siguiente, maestro. Como forma de terminación anticipada del procedimiento abreviado, entiendo que se da una vez que esté ya vinculado al proceso el justiciable. Sin embargo, a mí me llama mucho la atención porque de manera constitucional, justamente en el 20, apartado A, su fracción séptima habla de una cuestión de que el imputado admita participación, pero ya en el código, por cuanto hace a los requisitos que marca el 201, habla de una admisión de responsabilidad en el delito que se le imputa. Primeramente, mi pregunta es, no sé si significa lo mismo, si va más allá o hay una diferencia que puede sí perjudicar un tanto al justiciable respecto de que, si bien es cierto, entiendo que admitir participación y admitir responsabilidad posiblemente no en todos los casos conlleve a lo mismo, una consecuencia jurídica. Sin embargo, pues también no pierdo de vista lo que habla el 19 constitucional, que habla justamente de que se corrobore tanto la existencia del hecho como la posible participación del imputado en este evento. Esa sería mi primera pregunta. La otra, usted habló en uno de los puntos sobre la oposición de la víctima. Definitivamente que todos los operadores, tratándose de defensores, fiscales y jueces, tendríamos a lo mejor un criterio distinto de acuerdo a lo que nos ha tocado vivir como experiencia en particular sobre este tópico. Esa oposición fundada de la víctima debe de entenderse que debe de estar totalmente justificada para que no le dé pie a la autorización de este procedimiento abreviado. Sin embargo, me ha tocado ver que por el simple hecho de que la víctima refiere ya en audiencia, ya con prácticamente todos los requisitos, que manifiesta la víctima, pues no quiero que
que me reparen el daño, no me interesa el dinero y no lo acepto y tampoco quiero que se vaya a procedimiento abreviado. Entonces, sin más ni más, me ha tocado posturas, reitero, son diversos los criterios de los jueces y pues al final de cuentas todos son respetables, pero me ha tocado la postura que me dicen pues se opuso y es un derecho de ella también garantizarle, refieren la tutela efectiva al acceso a la justicia y niegan el procedimiento abreviado cuando incluso el defensor dice pues cuantificado de acuerdo a registros, es tanto, no lo quiere ella, pero yo lo deposito o lo puedo dejar en el juzgado. Aún así, niegan procedimiento abreviado. Sería la segunda. Yo no sé qué parámetros, porque no lo está así detallado en ninguna parte, qué parámetros se toma como para que una oposición se tenga como legalmente justificada o completamente justificada o no para poder negar un procedimiento abreviado, que si bien es cierto entendí, usted lo marca no como un derecho fundamental del justiciable, pero pues sí algo a lo cual tiene, tiene ese acceso, si legalmente corresponde. En otra cuestión, maestro, habla de que el juez debe de verificar que concurran los medios de convicción que corroboren la imputación. Yo comprendo en este texto así literal que deben de observarse que los datos de prueba que aportó hasta ese momento procesal Fiscalía corroboren efectivamente que existe base suficiente para la imputación, lo cual conllevó a la vinculación. Sin embargo, este solo hecho no iría en contra del propio justiciable porque finalmente si Fiscalía lleva X datos de prueba y aunque no sustente esta imputación o la vinculación, no sé cómo lo pueda entender usted, yo creo que el hecho de verificar prácticamente tendría que corroborarse que existe la base como para una sentencia condenatoria. En ese sentido, mi pregunta es, entonces, ¿todos los procedimientos abreviados tienen asegurada una sentencia condenatoria? Esos son mis tópicos y pues definitivamente que hay mucho más material, pero pues también a lo mejor los demás compañeros desean hacer preguntas. En lo particular me interesan esas, maestro. Gracias. Muy bien. El Código Nacional de Procedimientos Penales establece que una vez iniciado el proceso penal, sin terminación anticipada bajo las modalidades que determina la ley, si el imputado reconoce ante la autoridad judicial voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias su participación. ¿Ok? Y por cuanto hace a lo que nos atribuye el artículo 201 en su fracción tercera, que nos habla que el imputado admita su responsabilidad por el delito que se le imputa, efectivamente. Ahí vamos a poder admitir, perdón, reconocer que en lo que es la Constitución política hablamos de un reconocimiento ante la autoridad judicial que nos habla la Constitución en la fracción número 7, que sería reconocer, sería advertir que efectivamente se llevó a cabo, se desplegó un acto. Sí, y nos vamos directamente a lo que nos señala el artículo 201 en la fracción tercera, en el inciso D, admita su responsabilidad. Efectivamente, pues advertimos que responsabilidad es que yo cometí un acto y
estoy consciente de que ese acto tuvo una final de cuentas, habla que el reconocimiento es ante el autor. Es voluntariamente y con conocimiento por parte de la participación en un delito. ¿Qué nos pide el artículo 201? Admita su responsabilidad. Entonces, advertimos ahí que si bien es cierto, al inicio con otras palabras, pero al final de cuentas también estamos advirtiendo que va a existir un reconocimiento por parte del sujeto activo de la parte imputada en reconocer que desplegó una conducta y que esa conducta es señalada como un hecho delictuoso y que obviamente esto se va a corroborar con lo que son los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación del fiscal. El fiscal, como usted también lo comenta, nos advierte que pues hasta ese momento pues será juzgado con los datos de prueba que se encuentren ya integrados en la carpeta de investigación y que esos datos de prueba tendrá que trasladarlos al escrito de acusación correspondiente. Sin embargo, advertir que aún son datos de prueba, no son pruebas como tal, dado que no han sido desahogados ante un juez de enjuiciamiento. Sin embargo, pues esos datos de prueba, que también los conocemos como medios de convicción, tienen que estar debidamente concatenados a lo que es el hecho que se le atribuye a la parte imputada, efectivamente. Entonces, esos datos de prueba, si bien es cierto, no son órganos de prueba que puedan ser señalados o desahogados ante un juez, pero el juez de control tendrá que estudiarlos, tendrá que verificar la idoneidad, tendrá que verificar la pertinencia, la congruencia y obviamente suficiencia para poder acreditar que existe un delito con esos datos de prueba que le fueron expuestos. Pero de igual manera, ya tendrá que acreditar una responsabilidad plena, porque ya no estamos hablando de probable responsabilidad, porque ya se dictó un auto de vinculación a proceso y ese es uno de los puntos trascendentales para dictar el auto de vinculación a proceso, que con los datos de prueba se acredite la probabilidad de que la persona participó o cometió el delito que se le imputa. Ahora bien, ya en una sentencia estamos advirtiendo que hay ya una responsabilidad plena, debe haber una valoración libre y lógica de lo que son estos datos de prueba, porque no estamos hablando de prueba. Sin embargo, estos medios de convicción tienen que estar concatenados a que efectivamente hay un reconocimiento en la forma como lo establece, una forma de participación que también la Fiscalía advierte en el momento de formular su acusación. Y como también lo dice el inciso E del artículo 301, fracción tercera, el imputado acepte ser sentenciado con base en los medios de convicción que exponga el Ministerio Público. Entonces, ahí es donde advierto yo esa cuestión, y obviamente esto es a título personal, pero también advierto que hay diversos criterios que también los jueces, pues, tendríamos que estar en diversas fuentes o diversos criterios de cada órgano jurisdiccional para efecto de pronunciarse en ese sentido. Y esto lo digo con la siguiente pregunta que me realizó respecto a que no han aperturado el procedimiento abreviado por parte de los órganos jurisdiccionales cuando hay oposición de la víctima y cómo es así cuando la propia víctima manifiesta incluso que no desea que se le repare el daño, simple y sencillamente no está conforme con que se aperture el procedimiento abreviado. Y aquí también yo lo dejo a criterio, porque también me ha pasado, pero yo lo que he verificado en la práctica con respecto a estas oposiciones es que el órgano jurisdiccional se ha pronunciado en el supuesto de que si bien es cierto, la víctima se opone, pero desde el punto de vista de los órganos jurisdiccionales que me ha tocado ver, ellos manifiestan que la oposición de esta víctima no está fundada ni motivada, nada más porque dice que no quiere que se aperture el procedimiento abreviado y que incluso no desea que se le haga algún pago de reparación del daño. Pues desde el punto de vista de los jueces con los que yo he podido interactuar, han acreditado que no es razonablemente una forma de negarse a la apertura del procedimiento abreviado y al final de cuentas aperturan el procedimiento abreviado y en la sentencia correspondiente condenan al imputado al pago de la reparación del daño y con eso no quiere decir que esté transgrediendo un derecho de la víctima, el juez de control, porque al final de cuentas en la sentencia obliga a pagar a la persona imputada
la reparación del daño. Y de igual manera, si alcanza algún sustitutivo penal, pues recordemos que la persona imputada no puede adherirse a ese sustitutivo penal si previamente no hace el pago de la reparación del daño, así como de la multa correspondiente. Eso es a título personal y lo que yo he podido verificar. Obviamente, como usted lo dice, diversos criterios, diversos jueces también pueden estar en contra, pueden estar a favor y pueden no admitirlo, como bien lo ha comentado. Ajá. Y, perdón, ¿me puede recordar su tercera pregunta? Por favor. Sí, maestro, creo que fueron muchas cosas. Una cuestión fue lo de la participación y responsabilidad, es la posición no fundada, y la cuestión de verificar los medios de convicción que corroboran la imputación. Yo entiendo que es una cuestión obligada, de acuerdo al 203 para el juez. Entonces, mi duda es, ¿no iría como que en contra del propio justiciable el hecho de que se tenga que corroborar esos datos? Finalmente, Okay, pues a él le convendría. Ok. Efectivamente, también me comentaba que entonces sería necesario que a fuerzas se dictara siempre una sentencia condenatoria. En ese sentido, recordemos que el juez verifica, porque también va a tener a la vista lo que es el escrito de acusación para procedimiento abreviado. Cuando se apertura el mismo, pues el Ministerio Público corre traslado a la defensa, al imputado y pues también al asesor jurídico de la víctima y la víctima, pero también al órgano jurisdiccional. Entonces, el órgano jurisdiccional obviamente va siguiendo una exposición del fiscal, que esa exposición la realiza de manera oral, lo que es su acusación correspondiente. Entonces, el juez de control, pues escucha la exposición de acusación y va verificando, porque también en esa exposición, pues el fiscal va refiriendo lo que son también esos datos de prueba que contienen en su carpeta. Y si bien es cierto, algunos jueces piden que incluso se explique todo el contenido del dato de prueba, algunos jueces solo manifiestan que sea la parte conducente, la parte importante que refiere al dato de prueba, pero esa cuestión es importante porque los jueces, a través de este escrito, de esa comunicación que realiza el fiscal con el órgano jurisdiccional hacia el imputado y su defensor, pues es en el momento en el que el juez se impone de lo que son las actuaciones. No obstante, que a lo mejor el juez que lleva a cabo la intermedia fue el juez que vinculó a proceso. Esto es a cuestión de carácter administrativo de los órganos de control. Algunos son vastos jueces que incluso tienen un juez para llevar a cabo lo que son las audiencias iniciales y posteriormente cambian a otro juez en la audiencia intermedia. Sin embargo, ambos son jueces de control. Como bien lo podemos advertir, durante la etapa de investigación complementaria e intermedia, el que conoce es el juez de control. Entonces, la calidad que necesita tener únicamente es que sea juez de control. Ya posteriormente, en la etapa de juicio, es un juez de enjuiciamiento, un juez de tribunal de enjuiciamiento. Sin embargo, esa es la forma en cómo pues, el juez de control se allega de lo que es el conocimiento de que efectivamente estos datos de prueba son los que mismos cobran en la carpeta del Ministerio Público. Y la defensa es una cuestión importante porque el propio juez también tiene que verificar que la defensa del imputado esté de acuerdo y que efectivamente manifieste que son los mismos datos de prueba que obran en la carpeta de investigación. Recordemos que la defensa, pues, tiene conocimiento en caso de que haya sido una detención en flagrancia, caso urgente, o bien se haya judicializado la carpeta de investigación. En el momento, si es en detención en caso urgente o flagrancia, en el momento en que se lleva la audiencia inicial, se le corre traslado. Sin embargo, recordemos que también una de las consecuencias es que se fije plazo de investigación complementaria y en ese lapso se podrá seguir incorporando datos de prueba a la carpeta. Entonces, en teoría, la defensa tendría ya que tener todos los antecedentes que hasta ese momento ya obran en la carpeta de investigación y el propio juez, en el momento de que se formula la acusación por el Ministerio Público, pues verifica con la defensa y con el Ministerio Público que efectivamente sean los mismos datos, que no han si han variado, que ya se anexaron a la carpeta y que están de acuerdo en que efectivamente con esos datos de prueba se va a emitir una sentencia. Ahora, lo que comentábamos, la sentencia en abreviado deberá ser condenatoria siempre
desde el punto de vista de este servidor, sí, debe ser una sentencia condenatoria siempre para un procedimiento abreviado, dado que el propio juez, como lo comentábamos, determina que hay una responsabilidad penal porque tiene que hacer el estudio de esos datos de prueba que vienen anexados en el escrito de acusación del fiscal, y con esos mismos datos de prueba tendrá que analizarlos y tendrá que verificar que efectivamente pues la persona cometió un delito, y no obstante que se acredita que hay un hecho delictuoso, que existe un delito, porque tiene todos los elementos necesarios de existencia de un delito. Entonces, en ese sentido, yo no advertiría que pudiera haber una sentencia de absolución y que me dice que puede ser en contra de la persona imputada en un procedimiento abreviado. Pues si nos vamos a la esencia de este procedimiento abreviado y hablamos de ese reconocimiento que debe realizar sobre la responsabilidad penal la persona imputada, él sabe que la consecuencia directa al aperturar un procedimiento abreviado es recibir una sentencia condenatoria. Entonces, él se va al procedimiento abreviado en el sentido de que, pues, acepta una responsabilidad porque puede que sí haya sido la persona que desplegó esa conducta, que sí lo realizó y que efectivamente no cuenta con otros datos de prueba que le puedan ayudar para desvirtuar una acusación, mucho menos para defenderse en juicio. Incluso como lo advertimos del contenido del artículo 201, fracción tercera, pues la persona imputada debe ser conocedora de que tenía derecho a un juicio oral y que obviamente qué es el procedimiento abreviado y cuáles son las consecuencias de este procedimiento. Entonces, desde ese punto de vista, pues puedo advertir que, pues, por lo regular debería haber siempre una sentencia condenatoria. Cuando se da una sentencia de absolución, pues desde ese punto de vista quiero señalar que hablamos entonces que el propio juez no debió aperturar un procedimiento abreviado. ¿Por qué? Porque vio que había inconsistencias por cuanto hace a que esos medios esos datos de prueba, pues no acreditaban una responsabilidad penal, no obstante que exista un reconocimiento de la participación del imputado en la conducta de un delito. Sin embargo, en ese sentido, la esencia del procedimiento abreviado es una sentencia condenatoria y como ya lo verificamos, es una salida de terminación anticipada al proceso dictando una sentencia y el beneficio es que se le va a imponer una pena mínima y bajo la reducción que señala la ley. ¿Ok? Entonces, eso es lo que yo le puedo responder respecto a las preguntas que me realizan. Muy bien. ¿Alguna otra duda o comentario? Compañeros, ¿alguien está interesado en formular alguna pregunta para nuestro ponente, por favor? Recuerden que pueden levantar su manita virtual. Bien, maestro, al parecer ya no queda ninguna duda con respecto a su ponencia. Creo que ha quedado muy claro para todos los presentes su intervención del día de hoy. Maestro, el Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada Hermes quiere agradecerle el hecho de habernos compartido su conocimiento el día de hoy. Gracias. Y lo quiere hacer mediante un reconocimiento. Permítame. Maestro, no sé si alcance a verse el reconocimiento. Sí, muchas gracias. Bien, muy bien. Maestro, el Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada Hermes le entrega el presente reconocimiento al maestro Edgar Ramírez Valdés
por su valiosa participación como ponente en la conferencia virtual denominada La pena negociada en el procedimiento abreviado, realizada el 14 de octubre de 2020, transmitida a través del canal virtual de esta institución. Firma el presidente de la asociación, el licenciado Aquileo Navas Solís. Muchas gracias, agradezco mucho la invitación. Espero haya sido del agrado la presente clase. Bien, maestro, el presente se lo haremos llegar primero por medios electrónicos y enseguida se lo haremos llegar de manera física para que pues usted lo pueda tener en físico. Quisiera también pedirle si quisiera dirigirle algunas palabras a su auditorio de esta tarde. Sí, muchas gracias. Pues agradezco mucho la invitación al Centro de Estudios Hermes, al director general, y agradezco a todos los presentes esta noche que escucharon la presente clase. Espero haya sido de su agrado y espero les sirva a todos en su formación profesional o en el desarrollo de la práctica profesional. Agradezco mucho el haberme escuchado y pues quedo a las órdenes. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias, maestro. Muy buenas noches. Gracias. Hasta luego. Buenas noches a todos. Hasta luego. Muchas gracias a todos los presentes. Muy buenas noches. Buenas noches.